me conocen, mi nombre es José Garmendia, soy pastor del Ministerio Internacional Lugares Celestiales. Tiene ese nombre porque las religiones las inventaron los hombres. Nosotros somos miembros de un solo cuerpo, de una sola iglesia, y la iglesia está esparcida por todo el mundo. Me conmovió mucho la alabanza, porque volvimos a la iglesia del primer siglo. Hoy la iglesia se ha equivocado y es parte de lo que vamos a hablar. Hoy la iglesia ha cambiado la adoración por tarimas, ha cambiado la alabanza por luces, ha cambiado la presencia de Dios por un show. Y debemos de volver al principio, debemos de volver a la escritura, debemos de volver a lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Y es lo que esta mañana esta congregación está haciendo, adorando a Dios sin necesidad de ser impulsada a las emociones, sin necesidad de música, sin necesidad de instrumentos, porque nuestras gargantas son el instrumento más hermoso que Dios recibe. Nuestras voces, nuestro canto que viene desde el corazón. Bendigo a Dios de ver personas que dan testimonio de que Dios le ha sostenido por tantos años alejados del alcoholismo, de ver personas que son un ejemplo para la comunidad y ver personas que vienen de otros lados con un solo propósito, escuchar la palabra de Dios. Y hoy Dios ha puesto un mensaje para mí y para ustedes. Digo para mí y para ustedes porque primero, si el mensaje no me ministra a mí, no debería estar aquí al frente. Porque el mensaje tiene que hablarle a uno primero. Y una vez que uno escucha la voz del Señor, una vez que uno atiende la voz del Señor y obedece, entonces comparte lo que el Señor le enseñó a uno. Porque yo no vengo aquí a que ustedes piensen que yo soy ni mejor que ustedes, ni más santo que ustedes. Porque el único santo, el único perfecto, el único inmaculado al cual debemos de seguir es al Señor Jesucristo. Solamente vengo a compartir algo que Dios ha hecho en mi vida. Y hoy he titulado el mensaje, la intolerancia de Dios. Y cuando usted me dice, la intolerancia de Dios, ¿qué es a lo que se refiere? Que Dios es intolerante. Sí, Dios es intolerante. Y hoy, bíblicamente, le voy a mostrar cuál es la intolerancia de Dios y cómo Dios sí rechaza algunas cosas y rechaza a algunas personas. Porque algunas personas dicen que Dios no rechaza a nadie utilizando los textos bíblicos de manera incorrecta. Y Dios rechaza el pecado y al pecador cuando practican la iniquidad. Porque no hay convivencia entre lo santo y lo de las tinieblas. No puede haber unidad entre Dios y Belial. Por lo tanto, Dios sí rechaza, y hoy bíblicamente le voy a mostrar a ustedes la intolerancia de Dios y cómo Dios quiere que ese carácter de Él esté en nosotros. En Colosenses capítulo 3, en los versos 13 al 15, nos encontramos un mensaje que dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Oremos, mis hermanos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido que hoy estemos hablando de ti. Gracias, Señor, porque has movido el universo completo en nuestro favor. Porque todo lo que acontece, Señor, en nuestras vidas no se sale de tu control, Señor. Porque si hoy estamos acá, Señor, sea porque fuimos forzados, sea porque venimos voluntariamente, sea porque estamos buscando un consuelo o incluso porque estamos buscando una respuesta equivocada, Señor, la cual no nos satisface, pero has movido todo para que hoy nos llevemos el mensaje que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no pensar en el prójimo. Ayúdanos a no pensar que este mensaje es del vecino. Ayúdanos a no pensar que aquí falta alguien que debió de haber recibido el mensaje. Ayúdanos a entender que el mensaje es para mí y que estoy aquí para recibir el mensaje que tienes para mí, para mi corazón y para mi espíritu. Ayúdame a entender que mi relación contigo es entre tú y yo, Señor. Que es tú, Señor, guiando mi vida, guiando mi espíritu, guiando mi mente, guiando mi corazón. Que me preocupe, Señor, por la relación que tengo que tener contigo y el testimonio que tengo que dar de ti, en vez de estar acusando a los demás. Pero sí que podamos entender, Señor, que tú eres intolerante a conductas y que yo no debo de tolerarlas tampoco. Porque yo te adoro a ti, Señor,
y lo que a ti no te agrada, a mí no me debe de agradar. En el nombre de Jesús deposito mi corazón, mi mente y mi espíritu para poder dar el mensaje que has puesto en mí. Y haznos sensibles, Señor, para que cada uno reciba lo que tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Soportaos unos a otros, dice Pablo en Colosenses. Y las personas creen, muchos, que soportarse unos a otros consiste en aguantarse malas conductas, y que esa es la cruz que debemos llevar nosotros. Que si alguien está portándose mal, que si alguien está en drogas, que si alguien está en pecados de inmoralidad, entonces que nosotros tenemos que llevar esa cruz, y no es así. Nosotros no tenemos que soportar esas cosas. Nosotros, el texto nos dice, soportados es apoyarse, es sostenerse, es amarse, es sacarse adelante. Ese es el soportados que está en este texto. Por eso es que dice, soportados unos a otros, apóyense unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguien tiene queja contra otro, si tenemos queja entre el uno y el otro, nos dice una medida de cómo perdonarnos, de la manera que Cristo lo hizo. Ahora preguntémonos, ¿cómo lo hizo Cristo? En amor, en misericordia, en compasión, pero enérgico. No permitió absolutamente nada que no agradara a Dios. Y cuando el Señor viene y nos muestra su energía, también nos muestra su compasión. Así tenemos que actuar nosotros. Decirle no al pecado, pero también abrir el espacio a la misericordia para que el pecador, incluyéndonos a nosotros, entendamos que Dios es un Dios que nos llama al arrepentimiento. Sí, nos da la oportunidad de arrepentirnos, pero que no nos va a tolerar. No nos va a tolerar las malas conductas, no nos va a tolerar el pecado. Dios no es tolerante a lo que el hombre es tolerante. ¿Cómo debemos de vestirnos? En el vínculo perfecto, el vínculo del amor, porque es el amor el que nos guía. Es en el amor en que podemos demostrar compasión los unos a los otros. ¿Qué es intolerancia? Para yo poder abordar la intolerancia la intolerancia de Dios hacia el pecado e inclusive hacia el pecador. Yo no sé ustedes, yo tengo intolerancia a la lactosa. Yo no sé si alguno de aquí tiene intolerancia a algún alimento. La intolerancia radica en que el organismo de una persona no puede digerir correctamente cierto alimento, hablando de la parte de la alimenticia. ¿Qué le causa al hombre la intolerancia? Cuando tiene intolerancia a un alimento, le causa náuseas. ¿Alguien ha tenido náuseas porque un alimento le cae mal? Le causa gases, eso le causa retorcijones en el estómago, le causa dolores abdominales, le causa diarrea, irritabilidad, o sea, anda enojado todo el tiempo porque se comió algo que le cayó mal y entonces está disgustado todo el tiempo, nerviosismo, dolor de cabeza y vómito. ¿Qué es el vómito? Ya una vez que toma el alimento y el alimento no le cae bien a su cuerpo, el cuerpo lo expulsa. El vómito viene de un movimiento espasmódico del estómago, que lo que hacen esos músculos es sacar lo que ingresó al cuerpo que le está afectando y que le está dañando. Eso es intolerancia. Vomito lo que no me gusta. Vomito lo que el cuerpo, hablando del cuerpo, el cuerpo dice, esto no me sirve, esto me hace daño, lo vomito. Si usted tiene intolerancia a un alimento, el cuerpo lo va a expulsar, teniendo una serie de síntomas. En la iglesia de la Odisea, en el Apocalipsis capítulo 3, en el verso 15, el Señor habla un poco de su intolerancia, cuando está hablándole a la iglesia de la Odisea. Le dice, yo conozco tus obras, o sea, sabe que lo que está haciendo está bien. O sea, hay cosas que yo reconozco en ustedes, pero hay algo que tienes que no me gusta. No eres ni frío ni caliente. Y dice, ojalá fueses frío o caliente, uno al otro lado. Por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí el Señor está hablando de una intolerancia, una conducta que cualquiera pensaría que Dios está diciendo, peque o hágase santo. Entonces alguien dice, me está dando la opción de pecar o me está dando la opción de hacer santo. No es lo que el texto está enseñando. Lo que el texto está enseñando es decisión, determinación. O está conmigo o no está conmigo, pero no puede estar a medias. Yo no quiero las personas a medias tintas, con un pie allá y otro pie aquí. O está en el mundo o está conmigo. Pero yo no soy un Dios, estoy poniendo yo ese énfasis, no soy un Dios que le vaya a tolerar a una persona que tenga una doble vida. O somos o no somos. La Odisea era una provincia de Frigia que le pertenecía al Imperio Romano, que tenía un acueducto
que por lo general, por la distancia, el agua venía tibia y no solo venía tibia, sino que tenía muchos minerales, entre ellos azufre, y le daba un sabor desagradable. Entonces, muchas veces cuando las personas tomaban de esta agua en la Odisea, le provocaba vómitos y todo lo que acabo de decir. Le provocaba dolor de estómago, le provocaba diarreas y había gente que moría por problemas digestivos. Cuando Jesús está diciendo que Él no va a tolerar que una persona esté en ese en medio entre sí y no, y que le va a vomitarle la boca, si usted analiza el texto, lo que está diciendo es que ni siquiera llegó al estómago. O sea, una vez que medio lo saboreó, lo rechazó. ¿Y cómo lo rechaza? Lo vomita. ¿Por qué lo vomita? Porque con Dios se es o no se es. No estamos a medias. No necesitamos, y volviendo a cómo inició este culto, como inició esta reunión, no necesitamos de instrumentos para poder sentir un corazón motivado para adorar a Dios. No necesitamos de escenarios grandes, ni de luces, ni de edificios enormes para adorar a Dios. Podemos adorarlo aquí, en nuestra casa, en el baño, en una prisión, si fuera que llegáramos a una prisión por la causa de Cristo, pero vamos a adorar a Dios desde el corazón y desde lo más profundo, porque Dios es digno de ser adorado indiferentemente de lo que tengamos o cómo estemos, porque Él es Dios. Si estás feliz, se adora. Si estás triste, se adora. Si estás enfermo, se adora. Si estás sano, se adora. Si tienes comida, se adora. Si no tienes comida, se adora. A Dios se adora porque Él es digno de ser adorado. Los griegos entendían claramente lo que Él les estaba diciendo cuando les hablaba de que vomitaría de la boca su conducta. Estaban entendiendo lo que se sentía, lo que Cristo estaba sintiendo cuando le dice a Juan en las iglesias a Asia. Él lo que está diciéndoles a ellos lo están captando y ellos están sintiendo y entendiendo el asco que le produce al Señor que nosotros estemos en un pie a un lado y con el pie al otro. Eso que estoy diciendo se llama intolerancia y es la intolerancia de Dios. Algunos creyentes, no voy a decir que todos, pero muchos creyentes confunden el amor con el tolerar. Algunas personas piensan que el amar a una persona hay que tolerarle y hay que permitirle las cosas, porque entonces como Dios ama, entonces nosotros tenemos que comportarnos de la misma manera. Y déjeme decirle que realmente la tolerancia al pecado, la tolerancia a las personas que accionan incorrectamente dentro de lo que es el reino de los cielos, es pecado. Y no solo es pecado, sino que es totalmente incorrecto aceptar una conducta que ofende el nombre del Señor. Y todavía acomodarnos a eso y aceptar algo que atenta contra nuestra fe solamente por no rechazar al actor y el acto. Cuando Pablo enseña en 1 Corintios, hablando de la intolerancia, hay un hombre, creo que la mayoría de aquí conocemos la historia, estaba en fornicación, estaba en, ¿cómo se llama esto? Lo que hacen sexualmente entre los familiares, incesto. Una relación incestuosa estaba con la madrastra. Él estaba llamándole la atención a esa congregación que estaba tolerando esa relación incestuosa. Y le dice Pablo a ellos, cuando les escribe en 1 Corintios 5, ante la tolerancia, estoy leyendo en Dios habla hoy, ante la tolerancia a la conducta incestuosa de un miembro de la iglesia de Corinto, Pablo dice así: con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los del mundo, porque le dice apártense de las personas que están haciendo lo incorrecto, apártense de las personas que se conducen de la manera que desagradan a Dios, apártense de este hombre. Y él dice, pues yo no, de esta manera no les estoy diciendo que se aparten de todos los del mundo. No podríamos ir a trabajar, no podríamos ir al supermercado, no podríamos vivir en un vecindario. Entonces, ¿qué me está diciendo Pablo? Lo que quise decir, dice Pablo, es que no deben de tener trato ninguno, subraye ninguno, con aquel que llamándose hermano, por favor, con aquel que llamándose hermano se entrega a la prostitución, a la avaricia, a la idolatría, es maldiciente, borracho o ladrón. Con gente así, dice, con gente así, ni siquiera se siente a comer juntos. ¿Qué es lo que pensamos nosotros entonces? ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en una cápsula? ¿Cómo hacemos? Si gente mentirosa, incluyéndonos a nosotros, porque gente murmuradora, incluyéndonos a nosotros, hay por todo lado, por todas partes.
Y repito, incluyéndonos a nosotros. Porque ese es el problema, que nosotros señalamos hacia afuera, pero no nos señalamos primero a nosotros. Jesús no dice que no acusemos a la persona o que no juzguemos a la persona, dice que nos quitemos la viga antes de juzgar, que tengamos la autoridad moral para llamar la atención. Entonces nosotros debemos de llamar la atención primero viendo cómo somos nosotros y quiénes somos nosotros. Una vez que hayamos corregido la conducta, tenemos la autoridad moral para llamar la atención. ¿A quiénes? A los que llamándose hermanos hacen tales cosas. Porque mis hermanos, hoy en día la gente se anda diciendo cristiano por todo lado y anda tolerando conductas que Dios no tolera. Anda tolerando tantas conductas tan graves que hasta hacen y levantan templos para recibir a estas personas que tienen estas conductas. Entonces, no se sienten por satisfechos de no solamente tolerarle la conducta, sino de levantarles un templo a estas personas, para que se sientan cómodos, con el cuento y con el pretexto de que hay que abrirles un espacio para que se arrepientan. Y esto no es lo que dice Pablo, dice, no deben tolerar al que hace esto, expúlsenlo. ¿Para qué? Para que se pierda su cuerpo y se salve su alma. ¿Qué hacemos? ¿A cuántos vamos a expulsar hoy de aquí? Tendríamos que expulsarnos todos. Porque lo que el texto está diciendo no es que usted tome eso de manera literal, sino que se examine qué está tolerando y qué no está tolerando. Porque Dios es intolerante. Cuando hay que decir sí, se dice sí, y cuando hay que decir no, se dice no. Pero yo no puedo aceptar a una persona que diciéndose hermano, que llamándose adorador de Dios, que llamándose incluso hasta predicador, actúe según y contrario a lo que Dios dice. Porque cuando yo hago eso, entonces el Señor me dice, ustedes, los que están ahí, no son ni fríos ni son calientes, son tibios, y a los tibios los vomitaré de mi boca, porque o están conmigo o están con la persona. Porque si usted le tolera a una persona una conducta y no le dice no, sea su papá, sea su mamá, sea su hermano, sea su hermana, sea su hijo, sea su hija, sea el vecino, o sea el pastor que predica aquí, o sea yo mismo, y toleramos esta conducta, estamos cometiendo idolatría, porque estamos poniendo por encima a una persona por sobre Dios. Cuando Dios dice que Él es el que debe recibir toda la honra y la gloria, porque Él debe ser amado por encima de todos. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a rechazar a mi hermano? No, voy a rechazar su conducta. Y con misericordia le voy a llamar. Mientras él no cambie esa conducta, no me voy a sentar a la mesa a comer con él. Porque sentarme a la mesa a comer con él, que no es que literalmente usted se siente a la mesa, sino que usted tolere esa conducta. Mientras usted tolere esa conducta y le abrace y le diga, ay, venga, no es nada eso. Ay, Dios lo va a sanar. Ay, Dios lo va a sacar de ahí. Ay, Dios lo va a rescatar. No, tiene que empezar por tomar una decisión. Una vez una persona me dijo a mí, pastor, ore por mí. Y le digo, ¿por qué? Porque estoy en adulterio, necesito salir de ese adulterio. Lo que te tiene que hacer es arrepentirse, le dije yo. Porque con la oración mía no va a pasar nada menos que usted se arrepienta. La oración suya es la que debe estar de rodillas diciéndole a Dios, perdóname, Señor, por lo que estoy haciendo y cambie la conducta. Nosotros no debemos de estar pidiendo a las demás personas que oren por nosotros. Sí, podemos orar unos por otros, pero mejor es que oren con nosotros. Porque ¿qué hago yo con que una persona ore por mí si mi conducta no desea cambiar? Entonces ahí es donde Dios me dice a mí, no tolere a esa persona, expúlsela. Ese expulsarlo se refiere a que no voy a estar de acuerdo con lo que hace, sino que le voy a confrontar con su pecado. Pero cuidado, porque primero me tengo que examinar yo, a ver cómo soy yo y quién soy yo. Porque yo no puedo estar llamándole a una persona mentiroso y yo soy mentiroso. No puedo estar llamándole la atención a una persona borracha cuando yo me estoy alcoholizando. Yo no puedo llegar a una persona a decirle adúltero cuando yo tengo pensamientos, no solo estoy diciendo la cama, pensamientos con una mujer que no es mi esposa o con la mujer de otra persona. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Dios ve el corazón, Dios ve los pensamientos. Y usted y yo podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios nadie lo engaña. Yo me puedo parar aquí al frente, aparentar piedad delante de ustedes, pero Dios sabe quién soy yo. Y Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y Dios sabe lo que hay en mi mente. Y Dios tarde o temprano va a sacar a la luz la mentira que hay en mi corazón y en mi mente si estoy viniendo a predicar algo que no es. Porque Dios no tolera la mentira. Porque Dios no tolera el engaño. Porque Dios no tolera el doble discurso. Por eso es que hay personas
que aceptan estilos de vida y conductas totalmente antibíblicas, pecaminosas, permitiendo esa práctica, hasta el pecado de intención. Déjenme contarles que los pecados se dividen en 3 grupos de pecados. El uno se llama el pecado de hierro. ¿Cuál es el pecado de hierro? El pecado de hierro es el que yo hago por equivocación, porque no sé cómo interpretar un texto bíblico, porque fui mal enseñado, porque alguien me dio un principio equivocado, entonces interpreto el texto bíblico de manera equivocada, lo aplico de manera equivocada y entonces estoy pecando contra Dios equivocado porque aprendí equivocadamente. Eso es de hierro. Sigue siendo pecado. No deja de ser pecado, porque yo tengo una obligación de escudriñar esta palabra, a ver si lo que me están enseñando es lo correcto. Fue lo que se le dijo a los habitantes de Berea. Los habitantes de Berea, cuando Pablo llegaba y les predicaba, ellos veían a ver si lo que dijo Pablo era consecuente a lo que Dios decía. Así que el hierro deja de ser hierro en el momento en que la persona decide abordar el texto bíblico a través del Espíritu Santo y leer lo que esta persona está diciendo ahí al frente. Porque nosotros, mis hermanos, ni yo, ni ningún pastor, ni ninguna escuela teológica es infalible. No existe en el mundo un predicador que no se equivoque. No existe en el mundo una escuela teológica ni una iglesia que no se equivoquen. El único que no se equivoca es Jesucristo. El único que no se equivoca es Dios. Y si ustedes quieren saber si lo que yo digo es correcto, escudriñen la Escritura. Es la única forma de nosotros poder estar en el sendero correcto. Es la única forma. Yo no puedo estar nada más viniendo y aplaudiéndole a las personas todo lo que dicen antes de pasarlo y filtrarlo por la Biblia. Porque también eso es pecado. El pecado de ignorancia es el más común de todos. Es aquel pecado que se refiere al que no conoce la Biblia. Es aquel pecado a la persona que no tiene entendimiento porque ni siquiera nadie le ha dicho quién es el Señor Jesucristo. O tal vez porque no lo ha aprendido. Ese es un pecado que se conoce como ignorancia. Pero la ignorancia no es un insulto. La ignorancia deja de ser ignorancia cuando se conoce, cuando se aprende. Cuando decido disponer mi corazón a recibir la palabra de Dios con un corazón dispuesto a hacer lo que Dios dice, aunque a mí no me guste. Ese es pecado de ignorancia y sigue siendo pecado. Porque cuando usted y yo pecamos delante de Dios por ignorancia, el Señor no nos los pasa por alto porque dice, aquí tienen el documento para que vean qué me gusta y qué no me gusta. Por lo tanto, el decir que no sabía delante de Dios, eso no es excusa. Y venimos con el pecado de intención. Es el pecado que Dios no tolera. Cuando digo no tolera es que los demás son pecado, pero Dios llama la atención a que estudiemos, a que nos discipulemos, a que leamos su palabra, a que a través del Espíritu Santo abordemos el texto. Pero el de intención es el que ya me enseñaron, el que sé que estoy equivocado, pero no me importa. Es el de la mente cauterizada. Es aquel pecado de la necedad, que el que sabe hacer las cosas y no las hace. El que la rechaza sin importarle las consecuencias. Es aquel pecado que a sabiendas no me importa. O sea, usted me está diciendo eso, es cierto lo que dice la Biblia, pero no me importa. Ese es el pecado de intención. Esa es la mente cauterizada. Y cuando hay una mente cauterizada, mi hermano, ahí es donde viene la mente de tolerancia. Es la mente que no me importa lo que estoy haciendo. Si hay personas que se acomodan a mi esquema, yo levanto un templo, yo levanto una iglesia, aunque los lleve a todos al infierno. Porque no me interesa. Solo me interesa mi propio ser. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, dice Pablo, le dice a Timoteo. Hombres que solo piensan en sí, que han perdido incluso hasta el afecto natural. La tolerancia pareciera que a primera vista es virtuosa, pero no, porque es la peor interpretación de los textos. Hay un texto que dice en Proverbios 9, 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pastor, eso es tolerancia. No, eso no es tolerancia. El Señor no está diciendo en ese texto que le aguante el pecado a otra persona, que aguante que su esposo le sea infiel. No está diciendo que le aguante el irrespeto a sus hijos. No está diciendo que aguante el maltrato y la irreverencia de su esposa. No está diciendo eso. Está diciendo que pase por alto la ofensa, que eso no haga nido en mi corazón. Pero debo de confrontarlo. Lo que el Señor está diciendo es que lo que esas personas me hacen no me crea amargura, no me crea resentimiento, no me lleve a mí a un estado en el cual voy a dejar de adorar a Dios porque mi corazón está totalmente atrapado en el dolor, en la amargura y en el resentimiento. Pasar por alto la ofensa significa que mi corazón para Dios va a estar siempre en la disposición de adorarlo, indiferentemente de cómo esté, indiferentemente de cómo me traten. Pero yo debo de enfrentar el pecado. Yo debo decir, esto está malo.
La palabra nos enseña que hay un fruto del Espíritu Santo y se llama el amor en diferentes manifestaciones. Eso lo encuentra usted en Gálatas 5, 22 al 23. El fruto del Espíritu es el amor y se manifiesta. Escuche, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuántos son? ¿En cuántas manifestaciones? Se manifiesta en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿A dónde está la tolerancia ahí? No hay un fruto del Espíritu que se llame tolerancia. El más cercano se llama paciencia. Y déjeme decirle qué es la paciencia. La paciencia no es sentarme a esperar a que algo pase. De hecho, cuando el Señor nos llama a nosotros a ser pacificadores, no nos llama a ser pacíficos, sino pacificadores. ¿Qué es ser pacífico? Que yo me siento aquí y veo a mis hermanos peleando y yo no me meto porque no es mi problema. Eso es ser pacífico. Ser pacificador es que yo veo a mis hermanos peleando y yo le digo, hermanos, eso que están haciendo ofende a Dios. Pacificador es el que busca la paz y el que va a buscar que las personas se reconcilien, que las personas lleguen delante de Dios de una manera diferente. Eso es ser pacificador, es acción. Y que la paciencia entonces. La paciencia se deriva de dos palabras, pati, ciencia. Ciencia es conocimiento, pati es sufrimiento. Es la persona que porque ha sufrido tiene la capacidad de entender al que está sufriendo. No significa que usted acepte la conducta, pero si yo salí de las drogas, si yo salí del licor, yo puedo entender que a esa persona le cuesta salir de ahí porque mientras Dios no haga un milagro en esa persona no va a salir. Pero que yo la entienda, que yo tenga compasión y que yo tenga misericordia no quiere decir que le voy a decir, que no le voy a decir, eso es pecado. Dios no es tolerante, Dios no tolera el pecado bajo ninguna circunstancia. Como les digo, la tolerancia no es parte del fruto del Espíritu Santo, jamás. Quiero hablarles del Dios intolerante, porque así se llama este texto, la intolerancia de Dios. En el jardín, cuando Adán pecó y Eva fue engañada, recalco, Adán pecó y Eva fue engañada, así lo dice Pablo. Dios no toleró eso, los expulsó. Fueron los primeros en la tierra de haber sido expulsados. Y el primero en toda la eternidad fue Satanás, que cayó como un rayo, dijo el Señor. Porque Dios no tolera el pecado. Noé en el diluvio. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años llamando al arrepentimiento a las personas. Pero hubo un momento en que Dios dijo, no más, hasta aquí. Se acabó. Y decidió destruir todas las personas y destruir todo lo que se movía sobre la faz de la tierra, excepto a Noé, que halló gracia delante de Dios. Y escuche, halló gracia delante de Dios. Lo halló justo porque halló gracia delante de Dios. Fue Dios el que dispuso y quiso darle una oportunidad a la humanidad a través de Noé. Y el hombre vuelve a caer. Vuelve a caer de nuevo. Voy a leerle Génesis 5:5 para que podamos, por favor, ir hasta ese momento de la intolerancia de Dios a la conducta de la humana, a la conducta humana. Dios vio, dice en Génesis 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio es intención, propósito, algo que usted desea hacer conforme a su voluntad o la voluntad ajena, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido sobre la tierra, hablando de la humanidad. Dijo pues Dios a Noé, escuche por favor, préstele atención a este Dios intolerante al pecado. He decidido el fin de todo ser. He decidido el fin de todo ser, porque esta tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré de la tierra. Aún así, durante 120 años Noé predicó. Aún así Dios les llamó al arrepentimiento. Otro hombre con el cual Dios fue intolerante, otro hombre con el cual Dios fue intolerante fue Usa. ¿Conocen a Usa? ¿Saben quién es Usa? Usa era un siervo de David. Estaban transportando el arca. Solamente a los hijos de Aarón se les permitía tocar el arca directamente, a nadie más. En un momento que iba caminando en una de las procesiones, el arca parece que se va a caer. Se hace a caer y Usa mete la mano.
y cae fulminado inmediatamente. Esa historia la encuentran en 2 de Samuel en el capítulo 6. Él intentó sostener el arca cuando los bueyes tropiezan. Una acción prohibida por Dios, tocar el arca. Pero escuche, Dios no dijo esto. Bueno, tenía buenas intenciones. Estaba tratando de ayudar. Tampoco Dios dijo, bueno, es un buen chico, me quiere adorar, pero ignora que yo le voy a destruir por eso. O tal vez le enseñaron equivocadamente porque él pensó que él podía sostener lo que no va a poder sostener jamás. Dios no dijo eso. Dios no apeló a nada de eso. Dios lo fulminó. Porque él dijo, esto no se hace y esto no se hace. Y cuando Dios dice esto no se hace, no se acepta lo que Dios no acepta. Vean, mis hermanos, a veces las personas quieren sacar a las personas de donde Dios no los ha querido sacar. A veces las personas quieren convencer a las personas de lo que Dios no los ha querido convencer. A veces las personas quieren hacer que las personas entiendan lo que el Espíritu Santo no les ha dado a entender. Ahora, si usted me pregunta por qué, no lo sé, pero Él es Dios. No me toca a mí cuestionar por qué sí o por qué no. Solamente me toca entender que a Dios es al que le toca hacer eso. Por lo tanto, yo no puedo levantar un templo en favor del pecado de esas personas para que esas personas se congreguen pretendiendo yo sostener el arca. Pretendiendo yo que yo, haciendo las estrategias humanas, voy a hacer que las personas cambien, porque las personas no van a cambiar. Van a seguir siendo lo mismo hasta que Dios no les impacte. Porque nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús, yo los amé primero. Yo los busqué primero. No depende de nosotros, depende de Dios, porque Él es el soberano. Nosotros solo respondemos al llamado que Él hace. Cuando alguien dice, o yo digo aquí al frente, alguien quiere reconciliarse con Dios y levanta la mano, es porque el Espíritu Santo está haciendo un milagro en su corazón. Es porque Dios tomó la iniciativa. A nosotros nos toca decir gracias, Señor. Gracias por haberme escuchado. ¿Y cómo ha escuchado? ¿Qué me escuchó de mí? ¿Sabe qué escuchó de mí? Mi pecado. Escuchó de mí mis palabras que me llevaban al infierno y dijo, no te voy a dejar ir allá. Yo te voy a rescatar porque a mí me place. Ah, sí, pastor, pero ese era el Dios de antes. El Dios que llegó Nadab y Abiú, hijos de Aarón, a adorarlo con fuego extraño. Ese era el Dios de antes. ¿Qué era fuego extraño? No lo dice el texto básicamente. Se puede intuir, pero no lo dice. Lo que sí dice es que fue algo que Dios no pidió. Y no hacemos lo que Dios no pide, hacemos lo que Dios pide. Sí, pastor, pero eso era antes. Eso era con ellos. Ahora vino Jesús y dejó todo eso atrás. Y como vino Jesús, somos salvos, siempre salvos. Y no digo que la salvación se pierda. La salvación está segura en el regazo de Cristo. Pero no significa que todas las personas, porque se digan hijos de Dios, son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios debemos de tener una conducta que muestre que lo somos. Y Jesús dijo sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y uno de los frutos no es la tolerancia, sino el enfrentarnos al pecado. Pero Jesús es bueno. Jesús es misericordioso. Ese Dios que usted me está diciendo era el Dios de antes. Ok, está bien. Voy a decirle qué fue lo que dijo el Señor. Cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras, Mateo 10, 14 al 15, al salir de la casa o de la ciudad, sacúdanse el polvo de sus pies. En verdad les digo, ¿quién está hablando? En verdad les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. ¿Es el mismo Dios o no es el mismo Dios? No está tolerando el pecado. No está tolerando el rechazo. También dijo nuestro Señor, Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera, dice, que se colgase del cuello una piedra del molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. Déjeme explicarle esto. Voy a hacer una pausa que es importantísima. ¿Quiénes son los pequeños que creen en mí? Niños, como el que está acá. No está hablando de eso. Está hablando de personas inmaduras, personas que recién han llegado al evangelio, personas que necesitan ser enseñadas, que necesitan ser guiadas para que agrade a Dios como Él quiere ser agradado. Pero si yo soy un pastor tolerante,
Si yo soy un pastor que se quiere acomodar como un menú a todos para que todos estén contentos y se me llene y se me multiplique la iglesia, cosa que es contraria al carácter de Dios, porque después de que más de 10,000 personas estaban siguiendo a Jesús una semana antes, solo 4 estaban bajo la cruz. Porque la puerta es estrecha, dice, que lleva a la vida, pero ancho es el camino que lleva a la perdición. Por lo tanto, la palabra de Dios no es de multitudes. La palabra de Dios es recibida por minorías, por aquellos que deciden cambiar la vida, aunque todo el mundo lo rechace, aunque la misma familia lo rechace. Pero si yo monto un templo, si yo monto una iglesia, para que mi familia esté contenta, para que mis amigos estén contentos, para que el vecino esté contento y me acomodo a eso, yo estoy enseñándole a los pequeños que creen en Él, a los inmaduros, contrario a lo que Dios dice. Y mejor me fuera, dice el Señor, ponerme una piedra del molino de asno en el cuello y tirarme al fondo del mar. ¿Sabe cuál es la piedra del molino de asno? La que movía un asno para hacer maíz. 3 toneladas. Era la que movió Sansón cuando estuvo dando vueltas. Y déjeme decirle, mi hermano, Jesús está diciendo, si usted no enseña lo que yo enseño porque usted quiere tolerar, para que lo tiren para arriba, para tener multitudes, para tener que le aplaudan, sea su familia, sea su hijo, sea su abuelo, sea quien sea, si usted hace eso, mejor le fuera ponerse una piedra y arrojarse al fondo del mar. Porque Dios dice, ese castigo es más suave al que yo le voy a dar. Porque no se compara con lo que yo voy a hacer con usted por haber enseñado la palabra que yo no le dije que enseñara. Por haber pensado en usted mismo antes que en pensar en mi gloria. Porque Dios no tolera eso. Porque Dios es intolerante. ¡Ay de vosotros!, dijo el Señor en Mateo capítulo 23, 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez que lo hacéis, 2 veces más hijo del infierno lo hacéis que vosotros. ¿Qué es un prosélito? Un seguidor. Es buscar personas para que me sigan. Pero si yo los busco fuera del orden de Dios, los hago 2 veces más hijos del infierno. ¿Y por qué? Porque ya no solo son ignorantes, sino que les estoy enseñando mal. Ya no solo están ellos en ignorancia deseando agradar a Dios, sino que los estoy hundiendo yo más. 2 veces hijo del infierno es que no tiene quien los saque de esa enseñanza. Y a mí me toca dar la palabra. Y a los pastores les toca dar la palabra. Y debemos de dar la palabra de Dios, aunque guste. Aunque no guste, perdón, aunque duela, porque lo que Dios hace nos sacude las entrañas. Aquí hay 2 cosas que pueden pasar hoy, en su corazón y en el mío. Solo hay 2 respuestas a la palabra de Dios. Una es rechazo, no, eso no es para mí. Usted está loco, pastor. Dios es un Dios de amor. Eso yo no lo acepto. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, eso no dice la palabra. Esa es una. O la otra es que usted venga humillado delante de Dios y diga, Señor, perdón. O una o la otra, pero no hay intermedios. No hay tibiezas. Porque a los tibios los vomitaré. Por favor, vomitaré de mi boca. Así que la decisión es de nosotros. No solamente, oiga lo que dice Jesús, para que no digamos que Dios del Antiguo Testamento es diferente, porque Jesús ahora nos enseña diferente. Él dijo, jamás los conocí, apártense de mí. ¿Sabe a quiénes? A los que un día llegarán delante de Él y dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, sanamos enfermos, hablamos en lenguas. ¿Eran cosas malas? No. Pero ¿con qué intención la hicieron? Y la intención es lo que el Señor está diciendo. ¿A quién estabas adorándote? ¿A ti mismo o a mí? Porque a esos hombres vanagloriosos de sí mismos, a esos hombres que quisieron hacerse su propio castillo, a esos hombres que quisieron levantar su propio escenario, su propio aplauso, les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y si no perdonó a los ángeles, ¿por qué pensamos nosotros que nos va a perdonar a nosotros? Y si no perdonó a los antiguos, sino que se los llevó el diluvio, ¿por qué piensa usted y yo que va a pasar por alto nuestra ofensa? Porque Dios es santo y es intolerante. Pero no quiero terminar este mensaje dándoles unos garroteadas. No quiero terminar este mensaje dejándolos en el suelo acostados. ¿Sabe cómo quiero terminar este mensaje? Como Dios quiere que termine usted y yo cada mensaje. Un hombre inocente
azotado al mediodía bajo el sol incandescente que se le exponían sus músculos y parte de su columna vertebral, según el historiador romano. Clavado en un madero, llevado por los pecados suyos y míos. ¿Es esa una imagen de un Dios tolerante? No, porque está ahí por la intolerancia del pecado. La cruz no tendría sentido con un Dios tolerante, jamás. La cruz tiene sentido con un Dios que no soporta el pecado. La cruz demuestra el carácter de Dios y la complejidad de Él. La cruz muestra su amor, su bondad, su misericordia, unida a su justicia, a su santidad, a su ira. Dios es intolerante. ¿Quiénes creen que Dios es omnipotente? ¿Quiénes creen que Dios es omnisciente? ¿Y quién cree que Dios es omnipresente? ¿Qué es ser omnipresente? Estar en todas partes. ¿Está Dios en el infierno? La ira de Dios está en el infierno, entonces Dios está presente ahí también. Porque su ira es intolerante. Por ahora tenemos nuestros 120 años de predicación. Por ahora Dios levanta pastores para llamar al arrepentimiento y no al aplauso, no a la complacencia. Por ahora Dios llama a pastores y a servidores que dicen eso a Dios no le gusta. Por ahora Dios llama a hombres y mujeres que no van a tolerar el pecado delante de Dios. Pero un día, que no está muy lejos, se habrá acabado eso y la ira de Dios será derramada. Nos guste o no nos guste. Porque el amor de Dios no es un amor tolerante. Es un amor misericordioso y redentor, no tolerante. Rehusarse, mis hermanos, o mejor dicho, tolerar el pecado, es ir en contra de la esencia del amar. Déjenme preguntarles a ustedes, si su hijo o su hija desea ir y meterse a fumar drogas siendo de 2 o 3 años, ¿usted lo permite? Pero ellos quieren hacer eso. ¿Por qué no los dejamos? Los amamos, entonces que hagan lo que quieran. Así mismo es Dios. Dios no tolera que hagamos algo que va en contra de nosotros mismos ni en contra de Él. Primero en contra de Él y después de nosotros mismos. Así que si Dios castiga a sus hijos, es porque el padre que castiga a su hijo es porque lo ama y por eso lo disciplina. Porque lo quiere sacar antes de que se vaya al infierno, lo quiere sacar de esa conducta. Entonces, mi hermano y mi hermana, no hablemos de que Dios es tolerante. No hablemos de que Dios no rechaza a nadie. Eso es mentira. Dios no rechaza al corazón contrito y humillado. Pero al corazón altivo, Dios lo ve de lejos. Al corazón que decide desafiarlo, Dios lo rechaza. Así que, mi hermano y mi hermana, tenemos hoy una decisión que tomar. ¿Estamos con Dios o estamos en contra de Dios? Pero no a medias. Una mujer debe de dejar de tolerarle al marido que la maltrate. Debe decir no más. Un hombre debe dejar de tolerarle la falta de respeto a la esposa y debe decir no más. Un padre a los hijos debe decirles no más. Aquí se hace lo que Dios dice, no lo que a usted se le ocurre. Aquí no estamos para agradarnos a nosotros, estamos para agradar a Dios. Piensen esto, un niño haciendo un berrinche, pequeñito, y usted le tolera ese berrinche. Cuando ese niño tenga 20, 30 años, va a ser el mismo berrinche y va a ser la prisión lo que lo va a enseñar. Va a ser la prisión la que lo va a guiar. No es mejor darle unos palmaditas antes de que se vaya al infierno, ¿no es lo mejor? Así es Dios con nosotros, mi hermano y mi hermana. Dios no es un Dios tolerante. Yo vengo a hablarle de la intolerancia de Dios. Porque Dios, al que ama, castiga. Hebreos 12, 6 al 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Quién dice amén? ¿Cuántos son hijos de Dios entusiasmados por ser hijos de Dios? ¿Quién dice amén?
Amén, Señor. Solo te amo a ti, Señor. Gracias, amén. Soy tan feliz de ser tu hijo. Ay, estoy tan contento. Este pastor lo preguntó, lo pude decir, Señor. ¿Cuántos son gozosos de ser hijos de Dios? Hermano, cuando usted y yo tenemos algo de que jactarnos, solamente de ser hijos de Dios. Y podemos decirlo a grandes voces. Y podemos decirlo a gritos, que tiemblen los demonios, que tiemblen las personas, que tiemble yo mismo que soy hijo de Dios. Porque soy hijo del soberano, del rey, del Señor. Y Dios a los que ama y toma por hijos, los azota y los castiga. Así, usted es hijo de Dios. ¿Quién dijo amén? Amén. Pues espere el azote y el castigo si hace lo incorrecto. Porque Dios es intolerante. Y no lo va a aguantar. Y no lo va a soportar. Y no nos excusemos en que Dios es bueno porque Dios es bueno. No nos excusemos en que Dios es misericordioso porque Dios es misericordioso. No nos excusemos en que Dios va a pasar por alto lo que estamos haciendo porque eso no es cierto. Porque Dios dice que no deja al impío sin su justo castigo. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y para comenzar, a Dios nadie lo puede engañar. Empecemos por dejar de fingir que somos lo que no somos. Empezamos por dejar de fingir a las demás personas que estamos adorando a un Dios que es santo y perfecto, tolerando la conducta de las personas que desean desafiar de manera deliberada y bastante peligrosa a Dios. Porque nos están arrasando a nosotros mismos, sea quien sea. Porque quien ama más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Y no está diciendo que odia a su padre. Está diciendo que si su padre hace algo contra él, dígaselo. No lo tolere. Que si su hijo hace algo contra él, dígaselo. No lo tolere. No está diciendo que se quede callado. Jesús está en la casa de Caifás y de Anás. Está siendo interrogado. Y viene uno de los hombres y le pega. Y le pega no una bofetada, le pega a puño cerrado. Y Jesús se voltea y dice, ¿por qué me pegas? Estamos hablando de Dios. Del Dios que fue a la cruz por usted y por mí. Del Dios que se entregó voluntariamente, dio su vida. Pero dijo, ¿por qué me pega? O sea, ¿qué estoy haciendo para que me pegue? Fue a la cruz, pero supo cuándo decir sí y cuándo decir no. Supo cuándo decir, de aquí no se pasa y de aquí sí se pasa. Fue a la cruz por amor al Padre y por complacer y satisfacer la justicia del Padre. Pero usted y yo podríamos morir por decir no, eso a Dios no le agrada. Y debemos de ir a esa misma cruz. Usted y yo podríamos morir por decirle a una persona, y cuando hablo de morir, no necesariamente literalmente. Podría ser que amigos te rechacen, podría ser que familia te deje de lado, podría ser que no te vuelvan a hablar, podría ser que te despidan. Porque usted dice, esto yo no lo hago porque Dios no me lo permite. No, hermano, mira, hagamos esto, a ver si pagamos menos impuestos. No, señor, eso no lo hago, entonces lo despido. Despídame si quiere, pero no lo hago. Pero cuando Dios cierra una puerta, abre otra mejor. Porque cuando a ti te despide el hombre por lo que hiciste para Dios, Dios te abre la puerta para que sigas haciendo lo que estás haciendo. Solamente que con su respaldo. Solamente que tomado de su mano, ha sido de su mano. Así que diga no con autoridad. Pero primero vea si usted a lo que le está diciendo que no, usted realmente lo está respetando. Y no que llamemos a la persona y la acusemos de algo que nosotros estamos haciendo. Dios es intolerante. Dios no permite que ninguna de las personas que se llaman hijos o que los llama él hijos tengan una doble vida. Porque tarde o temprano, dice Marcos, el capítulo 4, verso 22, si no me equivoco, dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni escondido que no salga a la luz. Si usted y yo pensamos que vamos a estar escondiendo las cosas delante de Dios, nos equivocamos. Porque Dios es experto en sacar todo a la luz. Dios es experto en sacar todo y avergonzarnos. Porque Él es malo. No, porque Él nos ama. Y como nos ama, nos va a exponer. Y nos va a decir, este es usted. Y está diciendo lo que no es. Hoy, mis hermanos, en esta congregación, quiero cerrar con una oración. Pero antes de la oración, quiero llamar a sus corazones.
y quiero llamar a sus espíritus a decirles, Señor, yo también he sido tolerante con muchas cosas, con muchas personas. He sido tolerante con conductas de pecado. He aceptado cosas por no ser rechazado. He aceptado cosas solamente para que no me vean feo. He aceptado cosas para que gente no se vaya. O he aceptado cosas para que gente venga. Yo, Señor, me declaro delante de ti, Señor, una persona a la cual hoy le has llamado la atención y me arrepiento delante de ti y deseo ser consecuente con lo que digo que soy. Ya no quiero ser tibio, Señor. Quiero tomar una decisión, pero en tu favor. Quiero tomar una decisión hacia tu reino. Quiero tomar una decisión hacia ti. Hoy decido por ti, Señor. Se quede lo que se quede. Se quede quien se quede. Me quite quien me quite. Me odia quien me odia. Pero yo voy a decir lo que tú dices de la manera en que tú lo dices. Así nos cierren los templos. Así nos quedemos sin música, sin internet, sin luz. Y no importa, mi hermano. ¿Sabe con qué se va a quedar? Con su corazón, su mente y su alma. Y no importa si va hasta la prisión, porque son los tiempos que ha de venir. Usted abra la boca y adore al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Que Dios dice que al que le recibe delante de los hombres, Él le recibe allá. Y al que le niega delante de los hombres, Él lo negará allá. Incline su rostro ahí donde está. Incline su rostro y solo es usted, con usted y Dios, nadie más. Ahí donde está, quédese ahí. Y le voy a dar unos segundos para que medite, para que reflexione en su corazón. No le voy a decir que venga al frente, entre usted y Dios. Esto no es un show, es entre usted y Dios. Examínese delante de Dios y dígale ahí donde está. Dígale al Señor, Señor, perdóname. Perdóname.